se estrena La momia de Boris Karloff, El expreso de Shanghai, La parada de los monstruos, Freaks, Tarzán de los monos, Scarface de Howard Hughes. Goofy hace su primera aparición en el corto de Disney. Se celebra el primer Festival de Cine de Venecia. Se publica Tintín en América en forma de libro, después de haber pasado toda la serie. La BBC empieza a transmitir. Se, se publica también Un mundo feliz de Aldous Huxley, Peligro inminente y Miss Marple y 13 problemas de Agatha Christie, Luz de agosto de William Faulkner, Viaje a Oriente de Hermann Hesse. El Nobel de Física va para Heisenberg con su principio de indeterminación. Eh, se, se hace el primer marcapasos artificial. El Zeppelin hace una ruta regular entre Alemania y América del Sur. Amelia Earhart vuela desde Estados Unidos a Irlanda del Norte en 14 horas. Se descubre el neutrón, el positrón. En España se establece la Segunda República el año pasado, en 1931, y este año pues empiezan las primeras medidas de este gobierno republicano. Por ejemplo, se prohíben los crucifijos en las escuelas y la Iglesia protesta contra eso. Se aprueba la ley del divorcio y entonces en agosto hay un golpe de Estado fallido, la Sanjurjada, que se conoce, que se hizo el 10 de agosto del 32, en el que el ejército español, una fracción de ella, pues se levantó contra el gobierno de la República, aunque falló, ¿no? Y hubo mucha gente que dice, bueno, pues ya está, ¿no? Si esto ha fallado, Fue ya el ensayo general. el ensayo general, sí, pero ellos pensaban que no, que el peligro ya había pasado, las conspiraciones, ya se ha aceptado la República, ¿no? Claro, pero Porque sí, eso es como también cuando la Primera Guerra Mundial piensas que va a ser la última, pero después siempre hay otra. Pues esto es igual. Bueno, lo han intentado y no lo ha salido. Seguro que no lo intentan más. El ejército no es de intentar los golpes de Estado en España, no. eso no pasa. Bueno, y Sí. finalmente también se le da el Estatuto de Autonomía a Cataluña, que Cataluña tiene plena autonomía por primera vez en la historia moderna. Em, Quiero comentar una cosa sobre lo de que has dicho del Festival de Venecia. Venecia. El Festival de Venecia está ideado, eh, lo crea Mussolini y es para hacer propaganda porque él ve en Alemania están empezando a hacer también propaganda eh, del fascismo directamente y él ve que es una muy buena idea y entonces él crea el Festival de Venecia justamente para hacer, la idea es hacer grande, o sea, mostrar lo genial que es el fascismo Ujú, y exaltación de lo italiano, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ese festival, el primer festival, eh, gana un país que ellos no querían que ganara. O sea, estaban a punto de que gane una película francesa. Y entonces tienen que declarar exequo. Ponen también una película italiana rápidamente como diciendo, bueno, pero que... Porque claro, tiene que ganar algo alemán, tiene que ganar algo italiano, tiene que ganar algo que sea la exaltación del fascismo. Claro, Francia en ujú, ese momento no es fascista, aún no lo es, ¿no? Aún no, no deciden que el fascismo no sea tan malo, ¿no? Y por eso dejan que gobierne Alemania. Esto hace que, como contraprestación a la, a este festival, nazca el Festival de Cannes. El Festival de Cannes nace en protesta del Festival de Venecia. ujú, Y se crea el festival que es justamente la exaltación de lo contrario, ¿no? De la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso que nazcan estos dos festivales que siguen en marcha y son, yo creo que uno de los más importantes junto a al de Berlín. Aquí en Europa nazcan justamente de una lucha así política, ¿no? ujú. Pues hablando de Mussolini y del fascismo, vemos a Mussolini que también este año, en el 32, es recibido por el Papa Pío XI, y Antonio de Oliveira Salazar, que también pues se convierte en el primer ministro fascista de Portugal, que gobernará Portugal durante los próximos 36 años. O sea, en Estados Unidos Sí, tenemos sí, sí. a Roosevelt,
que derrota a Herbert Hoover, hace una victoria aplastante en Roosevelt. En la India tenemos a Gandhi todavía peleándose, haciendo sus huelgas de hambre, y que la arrestan, etcétera. Y, y bueno, pasamos quizás ya la gran cosa, ¿no? De este año, que es Alemania, ¿no? Le he reservado una sección a Alemania. Alemania. Uf, La verdad es sí, sí. que quizás en los próximos años podríamos hacer una sección Sí, sí. Yo con creo que entrada y Alemania, todo. o sea, es su década. Sí, sí. Yo creo que es su década. Del 32 al, pongamos, a ver, vamos a poner al 45, yo Un creo ejemplo, que, sí. por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, sí. Bueno, Está... pues entonces, ¿qué pasa en el 32? En el 32 teníamos que Alemania está muy mal con la crisis del 29 que hemos mencionado antes, de pasada. Y la deuda Exacto. contraída de la Primera Guerra. Quien había fallado en la Primera Guerra Mundial, había perdido, pues se le habían Sí, impuesto unos tratados muy, muy bestias. Eh, por ejemplo, también se le había dicho que no se podía armar, ¿no? Que no, que no. había que no podía tener armas. Y entonces, en febrero empieza una conferencia mundial del desarme general, que Alemania decía eso, que tenía que todos los demás también quitarse las armas, ¿no? Estados Unidos lo apoya esto, y bueno, am, en Alemania hay un récord de número de parados, está muy mal la cosa. Adolf, Adolf Hitler en febrero se naturaliza alemán, que ya sabemos que no es alemán, que es austríaco, ¿no? Es Pues austriaco. Ujú. se hace alemán para poderse presentar a las elecciones, del 11 de abril. Hay elecciones presidenciales y von Hindenburg es reelegido, pero el partido de Hitler, pues sorprendentemente logra el 37% de los votos, ¿no? Que está bien, ¿no? Para un partido que acaba de nacer, ¿no? Que es este Sí, partido el nazi. populismo tiene fuerza. Sí, con esos mensajes del nacionalismo, racistas, anticomunistas, ¿no? Pues Sí. la gente está desesperada con la crisis económica y se va a este nuevo partido que aparece que pretende Algo resolverlo que nos todo. resulta totalmente que no conocemos y qué Ujú. raro, ¿no? Que 100 Sí, años sí, después, esto no se, sí, no está pasando. eso de que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Exacto. Ujú. Es una evidencia. Lo que estás tú comentando ahora, ahora es impensable. Todo esto, No, esto no se todo lo que volverá a estás diciendo repetir, tú, ¿no? Es como lo es de en imposible, España. es imposible. En España ni en ningún sitio, ni en ningún sitio del mundo. Eso no puede pasar. Bueno, entonces el canciller alemán, Brüning, prohíbe las SS y las SA porque están amenazando al orden público. Son esas organizaciones del partido nazi que ejercen violencia política, ¿no? Y de hecho, en mayo hay unas escenas violentas en el Reichstag alemán, en el Parlamento, em, y dice, bueno, pues eso, que Göring, atacan al ministro de Defensa porque el ministro de Defensa dice que no hay un supuesto golpe de Estado de los socialdemócratas, el Göring decía que sí. Entonces, bueno, al final Brüning acaba dimitiendo en mayo. Había intentado frenar la crisis con decretazos, lo cual lo hizo muy impopular, y entonces el presidente Hindenburg nombra a von Papen, el político conservador, ¿no? Que es el nuevo canciller, ¿no? Y que se dedicó desde entonces como a destruir la democracia y la República de Weimar por dentro, hasta que ya veremos lo que pasa a finales de año, ¿no? Entonces, el gobierno de Papen disuelve el Reichstag para elecciones en julio, esperando que los nazis ganen más escaños de los que tenían hasta ahora. Entonces, Papen, mientras tanto, levanta la prohibición contra las SS. Em, entonces, el 17 de julio hay el Domingo Sangriento de Altona, en el que los nazis entran en una zona de clase trabajadora y hay muchos comunistas y mueren 18. Em, em, Se hacen las elecciones federales, las parlamentarias, del 31 de julio, y los nazis ahora se convierten en el partido más votado. Todavía no tiene mayoría absoluta, el 37% de los votos, pero
eh, empieza a tener Sí, sí. preeminencia, ¿no? Hitler gana las elecciones, sí, sí. Sí. Entonces, Hitler se reúne para hacer un acuerdo de caballeros y Hitler se niega. Dice, yo tengo que ser canciller. Si no me hago canciller, yo no voy a entrar en colaboración con otros partidos, ¿no? Porque, claro, no tenía mayoría tampoco. Entonces, bueno, mientras tanto, Papen aprueba una ley que prescribe la pena de muerte para delitos de, de diferente tipo. Entonces, hay un asesinato en Potemka donde unos camisas pardas nazis irrumpen en en la casa de un minero comunista y le castran y lo golpean hasta la muerte, ¿no? De frente a su madre. Y entonces estos son condenados y sentenciados a muerte bajo la nueva ley esta de Papen, de la pena de muerte. Y entonces, bueno, en cambio Hitler no dice que vosotros sois héroes porque estáis luchando contra el comunismo y entonces esto en realidad es de elogiar, ¿no? No de matarlos. Y se hace, y se hace, hay una sentencia de muerte contra esa gente pero dice, no, porque esto, como ellos no estaban al tanto de la ley, esta que se había aprobado, en el momento que cometieron el asesinato, pues entonces no se le puede aplicar, ¿no? Estaban los nazis intentando que no se aplicara esto. Bueno, entonces, al final hay otra moción de censura, se tienen que hacer otras elecciones en noviembre. Los nazis siguen siendo el partido más grande, pero cae un poco en número de escaños, del 37 pasa al 32. Y bueno, ahora ningún grupo puede formar gobierno, sigue sin formarse gobierno. Y entonces empiezan a hacer negociaciones con Hitler en noviembre para la formación de un nuevo gobierno. Em, entonces dice bueno, tenemos que mirar a ver cómo es posible. Hitler dice que o todo o nada, ¿no? Que o yo soy el presidente o, no, o nada. Y entonces, fruto de este periodo de inestabilidad, pues los grandes banqueros y las grandes personalidades de Alemania decían, bueno, mira, ¿sabes qué? Empiezan a ver con otros ojos de vamos a dejar entrar a Hitler, vamos a darle la Cancillería, que lo controlaremos desde dentro, ¿no? Y así no se bloquea tanto este sistema, ¿no? Porque había muchas minorías y entonces, Sí, no, es que al dinero lo que le da miedo es la inestabilidad. O sea, claro. Y si la Papen, dictadura es estable, claro, pues dictadura. bienvenida a la dictadura, Pero ¿no? quiero estabilidad. O sea, Ujú. y otra cosa no, pero Hitler prometía estabilidad. Pues se acepta reunirse el 3 de enero del año que viene, o sea que esto ya será cosa del otro capítulo, para reunirse con Hitler a ver si esto es posible, ¿no? De que Hitler sea el presidente a partir de 1934. Perdón, 33. Vale, y pasando ya del capítulo de Alemania, acabamos con lo de los nacimientos y muertes. Continuará. Nació Carlos Saura este año, 1932, Humberto Eco, Diane Fossey, François Truffaut, John Williams, Milos Forman, Johnny Cash, Elizabeth Taylor, John Updike, David Reynolds, Anthony Perkins, Andrei Tarkovsky, Marujita Díaz, Pat Morita, Kino, Peter O'Toole, Xavier Arzayuz, Glenn Wood, Adolfo Suárez, Jacques Chirac, Little Richard y Nichelle Nichols, la teniente jura de Star Trek. Y muere Edward Wallace, Ramón Casas, Florence Ziegfeld y Amadeo Vives, el compositor español. ¿Vale? Pues esto es un poco el resumen de... Nunca creí que iba a estar al lado. Tarkovsky al lado de Marujita Díaz. Esto. Sabía que me lo ibas a decir. Te pongo siempre un anzuelo a ver si No, no, caes. no. No, no, no. O sea, esto no se puede superar. Tarkovsky y Marujita Díaz. Pues se nacieron en el mismo año, sí. Sí, Uno el sí, sí, 4 de sí. abril No, y el otro el 27 de eso es abril. indiscutible. O sea, dos personas que han desarrollado, han hecho una obra cinematográfica no comparable, pero singular. Pues Pongamos bueno, ahí.